Buenos días. Estamos presentando una nueva cápsula para la página del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Hoy vamos a tener el gusto de platicar acerca de los nuevos lineamientos para darle cabal cumplimiento a la obligación del pago de la PTU por el 2021, en base a las reformas que se han publicado a partir del año pasado. Mi nombre es Bernardo Silva y voy a tener el gusto de platicar sobre este tema. Bueno, empecemos. Esta obligación nos la señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, en el apartado A, aquel que regula las relaciones entre los trabajadores y las empresas privadas. Dentro de este apartado A, en ese artículo 123, nos menciona en la fracción novena la obligación que tienen los patrones, personas físicas o morales, de compartir parte de las utilidades con los trabajadores que obviamente los ayudaron durante el año a generar las mismas. Esta fracción novena nos hace mención de la constitución de una comisión mixta para la regulación de la PTU. Derivado de esto, en la Ley Federal del Trabajo nos crearon el capítulo octavo, que comprende desde los artículos 117 hasta el 131 y que nos da diferentes lineamientos para darle cabal cumplimiento a esta obligación. Empecemos comentando el hecho de que la base para el pago de esta PTU consiste en el enfrentamiento entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, tal y como lo marca la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí nada más consideremos que para efectos de la Ley de Renta se nos permite amortizar las pérdidas fiscales que se hayan tenido en ejercicios anteriores y que por disposición expresa del artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo no se nos permite compensar pérdidas con años de utilidades. Partiendo de esa base, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que al no proceder la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, lo que sí nos permite hacer adicional a la base del impuesto sobre la renta es el poder disminuir la parte del importe no deducible derivado de aquellos ingresos que para los trabajadores no generan una carga impositiva. De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Renta, se nos enmarca una serie de conceptos no deducibles y en la fracción 30 se nos hace un señalamiento específico de que por todos aquellos prestaciones que se le otorgan a los trabajadores que conforme al artículo 93 de la Ley de Renta, desde su fracción primera hasta la fracción 17, no causen impuesto para el trabajador, entonces el patrón únicamente podrá ser deducible o el 53 o el 47% dependiendo del importe de dichas prestaciones respecto al año inmediato anterior. Y entonces esa parte que no nos permitían deducir es lo que el penúltimo y último párrafo del artículo 9 de la Ley de Renta me dicen: considéralo como una deducción para que la base de la PTU se tenga por definitiva. Ya teniendo esa base, entonces ahora nos toca aplicar el porcentaje sobre el cual se determina la participación a los trabajadores. Recordemos que cada 10 años, en un periodo regular, se constituye la Comisión Nacional de la PTU, aquella que marcaba la fracción novena del 123 constitucional, y que a la fecha llevan 6 comisiones. Actualmente estamos bajo la 6ª Comisión Nacional de la PTU y al igual que desde la 2ª hasta la 6ª, el porcentaje de participación es el 10%. Esto quiere decir que salvo la primera, que se constituyó en 1964, la base era del 8%, pero de la 2ª a la 6ª vigente, que fue publicada en 2020, el porcentaje de participación de los trabajadores es del 10%. De este porcentaje aplicable a la base que habíamos platicado, es de la que resulta el asiento contable correspondiente que debemos de dejar registrado con afectación a las utilidades y la obligación de pagar esa PTU. Ahora, ¿cuándo debemos de pagar esa PTU? Esa PTU, de acuerdo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, debe de ser cubierta por el patrón
dentro de los 60 días siguientes naturales a la fecha en la cual se debió de haber presentado la declaración. Y aquí hago especial énfasis en que la ley marca la fecha en que se debió haber pagado. Y recordemos que la ley de renta indica que para personas morales la fecha límite de presentar la declaración anual es el 31 de marzo y para las personas físicas el 30 de abril. Y entonces, como nos indica el 120 de la ley federal, el 122 de la Ley Federal del Trabajo, que es en los 60 días, por eso es que siempre tenemos la costumbre de decir que la PTU, en el caso de personas morales, debe de quedar cubierta el 31 de mayo y en el caso de las personas físicas el 30 de junio. Ahora, ¿cómo es la mecánica para ese reparto de utilidades? Nos indica el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo que el importe así determinado debe de ser adicionado con la PTU que algún trabajador o un grupo de trabajadores no hubiese reclamado en el año inmediato anterior, y sobre la nueva base adicionada, entonces la debemos de repartir en dos partes iguales, y un 50% se va a distribuir en los trabajadores conforme a los días trabajados y el otro 50% conforme a los salarios ganados. En estos dos aspectos nada más vamos a hacer una consideración. Para efecto de los días trabajados, nos señala el artículo 127 en su fracción cuarta que si un trabajador está incapacitado por un riesgo de trabajo profesional o por maternidad en el caso de las mujeres, entonces esos días que amparan la incapacidad que otorga el Seguro Social se consideran como efectivamente elaborados para el cálculo de la PTU. Mientras que en el caso de los salarios, también se nos especifica que para efectos de la PTU y únicamente para efectos de la PTU, lo único que conforma el salario es el pago del jornal, es decir, lo que está definido en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo como salario para efecto de trabajadores, sin incluir nada adicional como gratificaciones, primas vacacionales, dominicales, nada de eso se incluye, únicamente el salario por el pago del jornal. Una vez hecho esto, se determinan un par de factores, un factor por día trabajado, un factor por salario ganado, y se va multiplicando por los importes de cada uno de los trabajadores en cuanto al número de días laborados realmente en la empresa en el año inmediato anterior y por los salarios ganados durante el año inmediato anterior. La suma de esas multiplicaciones nos da lo que sería el total del reparto que le debe de corresponder a cada trabajador, y sobre eso el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que tenemos derecho a aplicar un importe de el valor de 15 UMAS como un importe exento o que no causa impuesto de esa prestación, y sobre el resto, que sería la parte gravada, se calcularía el impuesto conforme a lo que señala el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la opción que nos brinda el artículo 174 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí cabe aclarar que en ningún caso se está violentando el hecho de calcular indistintamente en base a la ley o en base al reglamento, porque recordemos que la empresa o el patrón lo único que hace es cumplir con la obligación de retener, pero realmente el causante del impuesto es cada trabajador, por lo cual cada trabajador es libre de optar o por la forma en que marca la ley en términos generales o por la opción que da el reglamento, y por tanto no se violentaría lo que señala el último párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a que no se puede cambiar la opción, porque realmente no hay cambio. El trabajador Jorge, Bernardo, Arturo y demás, cada uno por sí mismo decidirá si es por el tratamiento general de ley o por la opción del reglamento, pero jamás habría cambio en ese sentido. Respecto a los topes para el importe máximo que se puede llevar los trabajadores, el 127 considera varios lineamientos. En la fracción primera de ese 127 nos señala que las personas que desempeñan la representación patronal y le dan nombre y apellido al puesto, director, administrador o gerente general, no pueden participar en el reparto de utilidades. Que los demás trabajadores de confianza
conforme a la fracción segunda del artículo 127, sí pueden participar, pero tienen la limitante de que únicamente pueden entrar en la parte del salario con un 20% adicional al que resulta el mejor salario del trabajador sindicalizado o de planta dentro de la empresa. Ponemos el ejemplo de que si el mejor salario de un trabajador sindicalizado de planta el año anterior fue de 200 pesos, entonces el tope máximo para los de confianza es 240. ¿Por qué? Porque 200 incrementado en un 20% nos daría los 240, que sería lo máximo con lo que pueden entrar al reparto de utilidades los demás trabajadores de confianza. Por ejemplo, si Bernardo gana 400 y es de confianza, para efectos de la PTU no valen los 400, únicamente jugaría con 240 en el ejemplo que pusimos. La fracción tercera de este mismo artículo 127 también nos indica que hay una limitante para todos aquellos trabajadores que le prestan servicios a personas de cuyo trabajo en forma personal generan utilidades. ¿Cuáles son estas actividades? La prestación de servicios biohonorarios, la obtención de rentas o la obtención de intereses por servicios financieros. ¿En qué consiste la limitante? En que el trabajador no se puede llevar más allá de un mes de salario. Y finalmente llegamos a la reforma que se dio en abril del 2021. Esa reforma es la fracción octava, y en esta fracción octava nos señalan que el nuevo tope máximo para que un trabajador se lleve de reparto de utilidades es el equivalente o a 3 meses de salario o al promedio de la PTU que se ha llevado en los 3 últimos ejercicios. Obviamente, como estamos dentro de la Ley Federal del Trabajo, nos dicen que la opción que se va a tomar es aquella en que mayor beneficio se le dé al trabajador. Ya habíamos comentado que en cuanto al salario, únicamente es la cuota diaria, no entran otro tipo de prestaciones. Y aquí donde habría que hacer una última aclaración es con el promedio de los últimos 3 años de PTU. ¿Qué sucede si Bernardo en la empresa está desde el 2020? Bueno, pues nada más ha tenido PTU por 2020 y 2021, nada más serían 2 años. Pero en una guía que ya está siendo por ahí promocionada, nos dan a entender de que no es tanto el hecho de que sea el mismo Bernardo, sino que más bien qué puesto tiene Bernardo. Y si Bernardo es el gerente administrativo, entonces lo que vamos a considerar es el promedio de la PTU que se llevó el puesto de gerente administrativo, independientemente de que haya sido Bernardo o haya sido Jorge, pero es el promedio de los últimos 3 años. Y entonces ahí haríamos el comparativo. ¿Qué le conviene más a Bernardo? ¿El promedio de la PTU de los últimos 3 años o 3 meses de salario? Si son mayores los 3 meses de salario, nos quedamos con los 3 meses de salario. Pero si es mayor el promedio de los 3 últimos años de PTU, nos quedamos con el promedio. Ahora, hay otra cuestión. ¿Qué sucedería si el importe de la PTU que hubiese correspondido fuera mayor a los 3 meses o al promedio de los últimos 3 años? Pues de acuerdo a esa fracción octava, ese excedente ya no se le pagaría a Bernardo. Y lo más grave, ya no formaría parte de la base para el reparto de utilidades del año siguiente, a diferencia de cuando un trabajador no se presentaba a cobrar y por indicaciones de la propia Ley Federal del Trabajo, esa base se agregaba al reparto del siguiente año. Ya para concluir con nuestra exposición por el día de hoy, no hay que olvidarnos de la norma financiera, del efecto contable. Y entonces, en la nueva versión de las NIF para 2022, ya hubo una modificación en la NIF D3 que habla de los beneficios al trabajador, y prácticamente el cambio que se le está dando derivado de este efecto de la modificación a la fracción octava del 127 de la Ley Federal del Trabajo en abril del 2021 es que se va a crear el concepto de la PTU diferida. Yo aquí nada más quisiera subrayar que, partiendo de que hay una guía que dice que ese importe agregado ya no se sumaría a la PTU del año siguiente,
entonces no estaríamos en presencia de una diferencia temporal, que es la base esencial para considerar partidas diferidas en las normas de información financiera. Entonces habría que esperar a ver cuál es el lineamiento que va a salir en 2022, o si va a haber alguna norma, alguna interpretación a las normas de información financiera en base a la D3, para saber realmente cuál es el efecto que se le va a dar a esa PTU diferida. Porque desde mi punto de vista, el diferencial no pagado va a ser una diferencia definitiva, y al ser definitiva no debiera formar parte de impuestos o registros diferidos. Pues les agradezco su atención y espero que esta cápsula sea de interés, y sobre todo porque ya se aproxima el cumplimiento de esta obligación el próximo 31 de mayo para las personas morales, y a más tardar el 30 de junio para los patrones personas físicas. Saludos.